Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Elías, arquitecto, nuevamente aquí en Amazing Speakers. Y en esta ocasión nos invitaron a hacer un diálogo con alguien conocido y me siento muy contento de presentar a Eliseo Berríos, gran arquitecto de Puerto Rico. Y bueno, tenemos más de 20 años de conocernos y me parece increíble este formato porque ahora se trata de hacer una charla entre conocidos sobre temas pues, del mundo, del diseño, de la vida en general. Eliseo. Pues muchas gracias por tenerme aquí, por la oportunidad. Gracias a Messi Speaker, gracias Francisco por todos estos 20 años de colaboración. Sí, nos conocimos hace 20 años en un intercambio que tuvimos académico entre la Universidad de Puerto Rico y la UNAM. Y desde ahí, pues, hemos seguido colaborando a nivel cultural, a nivel profesional, y siempre hemos estado como en contacto. Precisamente de esa época, que siempre se me ocurre eso, y creo que no te lo pregunto, de esa época, ¿qué te ha llevado hasta ahora? ¿Que tú crees que afecta tu práctica profesional o incide en tu práctica profesional? De ese tiempo, hace unos cuantos años. O sea, ¿qué ha pasado en ese tiempo? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta sería, ¿qué pasó en ese momento que aún incide en tu práctica profesional? Ah, híjole. Yo creo que lo más increíble que he visto, o bueno, que ha pasado es que tal vez en la academia no me había dado, o sea, en la universidad, en la UNAM cuando nos conocimos, que creo que fue el verano del 2002, Sí. verano del 2002, eh, como que no me había dado cuenta la importancia de la multiculturalidad, o sea, ¿no? O sea, cuando uno viene de su propio contexto, vas a estudiar a una universidad y te empiezas a encontrar con una visión universal, ¿no? Entre los maestros diferentes, tus compañeros y demás. Pero cuando hicimos ese intercambio del taller Max Cheto con la UPR y nos encontramos con casi como mismos tipos de pensamiento, pero desde dos contextos diferentes, culturales, cómo le llamamos a las cosas, Sí. cómo ustedes dibujaban y pensaban, Cambiar y a metros. cambiar exacto. Mi primer confrontación del sistema métrico, del sistema decimal al sistema inglés fue con ustedes. Y después, fíjate, eso me sirvió cuando empecé a trabajar en los Estados Unidos, en San Antonio, después en Miami, después en Nueva York. Pero mi primer choque cultural fue con ustedes. Entonces, yo creo que la gran revelación para mí fue la importancia de la multiculturalidad y estar abierto a diferentes universos, como diferentes eh, formas de pensar y recibir y saber que puedes aprender de todas estas variantes, ¿no? Sí, Y a sí. ti, a ti, Sí, a mí me pasa lo mismo. Era la segunda vez que yo salía de Puerto Rico. Había ido a estudiar un verano a España, pero algo muy corto, muy distinto a lo que hicimos aquí. Aquí fue un taller muy intenso, muy profundo. Eh, y sí, darme cuenta de que es muy amplio el mundo de la arquitectura desde muy chavito, ¿no? Como dicen ustedes. Éramos muy jovencitos cuando eso. Y tener esa oportunidad a temprana, no a temprana edad, sino a temprano en la carrera, creo que fue importante porque para mí fue un parteaguas. Fue un abrir en mi mente y salirme de la isla en el buen sentido. pero sí fue tu primera vez en México. Fue mi primera vez en México, fue mi primer intercambio académico formal. Y entonces estoy en la Universidad Pública de Puerto Rico, vengo a la Universidad Pública de México, que obviamente son universidades excelentes y la UNAM pues tiene un prestigio a nivel mundial. Entonces fue salir como del campo y venir a Ciudad México, una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo. Entonces, para mí fue un gran opening, como dicen. Oye, y siguiendo la misma pregunta, ¿qué ha significado México para ti? Desde ese entonces ahora, a hoy día. Imagínate que ya van 20 no sé cuántos años y sigo viniendo, no sigo viniendo. Sobrepasamos esto empezó antes de las redes sociales y sobrevivimos que no existieran las redes sociales. Nuestra colaboración y amistad sobrevivió a eso, ¿no? Este, y he seguido viniendo. Hay muchas diferencias y muchas similitudes en nuestros territorios. De México yo me llevo la escala. Y no me refiero solamente a la escala de la ciudad, me refiero a la escala de los proyectos,
a la escala de mano de obra, a la escala de creatividad que hay, y por ser México pues continental, a diferencia de la isla o del Claro. archipiélago de donde yo vengo, es una visión totalmente diferente. Entonces pues me llevo eso, la escala es otra, y eso lo puedo traspolar a mis proyectos que están casi siempre pues enmarcados en un archipiélago, en una isla. Y bueno, pues la verdad, antes que pase más tiempo, quiero este, darte la bienvenida en uno de mis proyectos. Este proyecto lo hicimos en 2016, no, 15, hace 11 años, es Fontana Casa. Estamos en uno de los centros comerciales más importantes de la Ciudad de México, del país, yo creo, y con grandes retos, pero bueno, resultado de todo este proceso riguroso de la academia. Y a ver, tú empezaste haciendo una entrevista, digo, una pregunta, ahora te voy a hacer yo una pregunta de vuelta y así nos vamos a ir. Eliseo, tú has desarrollado una práctica principalmente en Puerto Rico, un territorio con una identidad cultural muy fuerte, ¿no? Muy única, muy peculiar, pero también con grandes retos urbanos y sociales. ¿Cómo ha fluido tu contexto, ese contexto, en la manera en la que concibes tus proyectos actualmente? Pues el contexto de Puerto Rico es muy fuerte en muchos términos, políticos, sociales, geográficos. Eso influye en mi práctica totalmente. Y eso me trae a la primera respuesta que te di, ¿no? La escala, ¿no? La escala es muy distinta. Este, eh, allá tenemos unas limitaciones que a veces no veo acá, pero esas limitaciones me llevan a la creatividad, a darle la vuelta a las cosas. Eso es algo muy puertorriqueño, darle la vuelta a las cosas. Pues usar, pues, ¿qué es lo que hay? Pues con eso tenemos que ser más creativos pues, que el otro despacho o más creativos que lo que hicimos en el proyecto anterior. Así que ese contexto de Puerto Rico que es limitado en muchas cosas, tratamos de verlo como una oportunidad Ujú. y no como una limitación, que aunque sí es una limitación, pues lo que tratamos de hacer es verlo como que, bueno, pues, ¿qué hay? ¿Hormigón? Pues Ya. hormigón es. ¿Cómo lo usamos? Ah, pues nosotros somos los expertos en hormigón. Aquí les decimos, les ayudamos, ¿no? Nos hemos vuelto expertos en ciertas cosas, ¿no? El contexto es bien distinto a casi cualquier parte de México, ¿no? El Caribe es muy brutal, Sí, es muy agresivo, brutal. agresivo, diga. El clima, ¿no? El tiempo, trabajar con el salitre, trabajar con la humedad, trabajar con el Los sol, huracanes. los huracanes. O sea, cada 6 meses tenemos temporada de huracanes por 6 meses. Esto es un nunca acabar. Entonces, Pero pues, aprenden a crecer en aprendemos a crecer y nos relación. hacemos expertos en muchas cosas. Es una supervivencia constante ser Ajá, arquitecto ajá, en Puerto Rico, en muchos exacto. aspectos. Pero ahí es donde identifico que el reintegrarnos como cultura, como territorio, ¿no? De la Sí, Hispanoamérica, que tuvimos más de 300 años vinculándonos y siendo pues una misma identidad cultural, yo considero que justamente es tal vez un buen momento donde volvernos a tejer en el conocimiento y que ustedes también tienen una característica peculiar de los últimos tiempos y es la administración de los Estados Unidos, pero que hacen que entonces tengan dos formas sí, de pensar. Por un lado, la tradición y la cultura y lo que se ha vuelto legado, pero por otra parte, la forma de operar y cómo administrar eventos, fenómenos, proyectos con una legislación, con el famoso código, sí. de otra manera. Y justamente creo que la mezcla hace que también salgan avantes y que de pronto ustedes salen más rápido de situaciones que las condiciones del litoral en México, porque acá Sí. pues puede ser de pronto más laxo y bueno, no quiero hablar de política, pero la realidad es que ustedes tienen esa doble condición. Sí, esa doble condición que podemos en estos 30 segundos decir lo positivo. Lo positivo es que somos latinoamericanos y somos hispanoamericanos, tenemos un legado cultural más antiguo que los Estados Unidos de América. Eh, pero por otro lado, somos expertos en los códigos y todas las regulaciones que se utilizan en Estados Unidos, en Canadá y en otros países. Entonces, eso por otro lado, pues es bueno, pues porque nos hace eh, resolver los proyectos de manera
muy rigurosa, porque hay que cumplir con todo. Y Claro. esto es algo muy curioso que yo veo en México. Yo ando con Francisco, con todos los conocidos que tengo acá y yo ando por ahí. Eso no está en código, eso no está en código, eso no está en código. Sin embargo, ustedes tienen una libertad artística mayor a la de Sí. nosotros. Así que sí, tiene muchas cosas negativas, pero pues lo positivo es pues que inevitablemente nos hicimos expertos en regulaciones también. Y eso pues Sí. nos ayuda siempre. Siempre en un proyecto es bueno poder dominar esa parte de código, ¿no? Y bueno, ¿qué importa lo que yo pueda decir? Pero el que mantengamos la lengua Sí, ya es como un acto de resistencia cultural y que nos va a seguir permitiendo vincularnos, ¿no? Y sí, bueno, ejercicios como este. sí. Pero bueno, Y tú de Puerto Rico, del Caribe, has tenido la oportunidad de visitarnos 2 veces. Has sí, tenido la oportunidad de dos o charlar con el tres, ¿no? gremio, como Ajá, 3, ajá, con el gremio de allá. Has visto un poco de mi práctica allá. Eh, sí. y sí, ustedes tienen todo el Golfo, tienen Veracruz, pero obviamente el Caribe es como otra cosa. ¿Qué nos puedes decir tú? Bueno, algo que me ha parecido fabuloso de esta, como derivado de esta amistad original de la que hablábamos al principio, es que como, bueno, la familia de mi papá llega a México por el Golfo. Yo crecí cerca del Golfo de México, ¿no? En Veracruz, en Orizaba. Y para mí, yo sabía que ese territorio estaba influenciado por Cuba Mm, y la música y el son. Aprendí a bailar en Veracruz, aprendí a cantar en Veracruz con mis abuelos veracruzanos. Y entonces para mí era la influencia de Cuba, ¿no? Pero cuando llego a Puerto Rico, me empiezo a dar cuenta que Veracruz es como un San Juan, como el viejo San Juan, el casco original de la ujú, isla, en versión chiquita. Entonces dije, ah, ¿cómo? Pero antes yo ya había ido a Cuba. Entonces yo ya había identificado que La Habana era como la gran capital de todo ese territorio por las escalas, ¿no? Lo que aprendemos en la sí, escuela, las escalas, la proporción de las cosas, los recursos, la ornamentación. Entonces me empecé a dar cuenta que justamente La Habana era como la gran capital de todo ese mundo antillano, sí, caribeño, que incluso era más importante en términos de escala que Campeche, que el puerto de Veracruz, y entonces acabo y me empiezo a dar cuenta con los viajes y de esta multiculturalidad de la que hablamos, que empiezo que había un momento, había un tema de administración del Caribe donde todo estaba vinculado y todo era como congruente. Después me empecé a clavar mucho más en ese tema que me parece fabuloso porque forma parte de mi identidad y descubro que la Ciudad de México fue la capital, durante el virreinato de la Nueva España, virreinato, fue la capital del Caribe, sí. donde incluso San Juan era administrado por la Ciudad de México. Ujú. Pero esa parte de la historia nosotros no la sabemos. O sea, Ah, no, como que está cortada. Y entonces cuando voy allá y reconozco y siento que hay esta hermandad y pues hay como un linaje ahí perdido sí, y que somos lo mismo de cierta forma, es cuando cada vez siento más interés y más, de cierta forma, un compromiso, y desde mi punto de vista tal cual ético, sobre la historia y sobre sí. cómo no perder ese patrimonio o esa herencia cultural por las administraciones actuales. Entonces, ¿qué me ha provocado? De forma resumida, ¿qué me ha provocado eh, la relación o el ir a Puerto Rico? El reconocer incluso, y ahora a lo mejor lo voy a decir desde muy egocéntrico, pero la importancia de México Ujú, hasta Puerto Rico, sí. incluso en la relación con la música, con los cantantes, con los actores, con el cine mexicano. O sea, como que tenemos perdido en México esa parte de la relación y la amistad con Puerto Rico que Sí. debemos retomarla, yo digo. Sí, sí, y es algo a replicar en el resto de los países que nos rodean, que a veces estamos muy dentro de nuestros países, o si en nuestro caso tenemos una relación particular entre Puerto Rico y México, igual eso es algo que los arquitectos o diseñadores debemos replicar en otros lugares también. Cada vez que conozcamos a colegas que son de otras regiones, yo creo que es bien importante que integremos y busquemos esas similitudes y esas diferencias. Otra cosa que se me ocurre, que quizás es una pregunta para los dos. Nuestro próximo proyecto juntos, ¿cuál sería? Pensando ¿Cuál en sería? esa coyuntura Puerto Rico y México.
Mira, siempre he pensado que el cóctel, o sea, la mezcla, es lo que provoca la sofisticación, ¿no? O sea, si tú tienes solo mucho de una sola cosa, pues es esa cosa. Pero si tú empiezas a mezclar cosas, pues generas un tercer ente, ¿no? Sí. Que es el resultado de esa mezcla. Eso es lo que nosotros le decimos en la oficina el cóctel. Y siempre lo pienso como cuando vas a un bar y vas a un bar y hay un gran bartender y ese gran bartender no te va, o sea, te puede decir, te doy un trago estándar, pero lo más increíble es cuando te ve, ubica y dice, yo creo que a lo mejor te gusta tal, y tú le Ujú. dices, sí, prefiero esto, más esto, más esto, y prepara un gran drink, un gran trago, buen cóctel, y lo disfrutas y sientes que te cae perfectamente bien al cuerpo. Entonces, en ese sentido, siempre hago esa analogía en el términos de la composición arquitectónica y yo creo que algo que me encanta, bueno, tu capacidad y tu conocimiento hace que yo no te tenga que condicionar o limitar a ejercicios de mar. Ujú. O sea, podemos hacer cosas juntos en la montaña, en el Sí. desierto. O sea, creo que contigo se puede llevar una conversación muy sofisticada que nos pueda llevar a cualquier ámbito. Pero sin duda, algo que me encantaría hacer es como una experiencia donde podamos hacer un edificio de gran escala, es decir, ya sea gran altura o gran claro, pero donde tengamos la capacidad de meter en este cóctel, Lo mejor de los dos. sí, y sobre todo como tu bagaje cultural, o sea, cómo tú has entendido tus ecosistemas y mis ecosistemas, más tu Sí. tradición cultural, más mi tradición cultural. Entonces, ¿qué pudiera ser? Pues a lo mejor algo que puede estar abierto al público en general, a lo mejor siendo una arquitectura, bueno, siendo arquitectura pública sería increíble, como un edificio de administración pública, o una universidad, una escuela, eso me encantaría. O por otra parte, en el sector privado, pero que la gente pueda tener acceso, como decir un hotel, Sí. donde podamos trabajar con los jardines, con la arquitectura de paisaje, con el diseño de lobbies, el diseño de una habitación, porque coincidimos tú y yo en ver una solución espacial desde todos los ámbitos, desde una visión global, ¿no? Como el objeto arquitectónico, como resolverlo en la parte interior o lo que se le ha llamado interiorismo, Ujú. que yo le llamaría arquitectura interior o diseño interior del espacio, ¿no? Ujú. Pero creo que podemos trabajar todas esas escalas, pero creo que esos dos ejemplos serían lo que yo pensaría. Y en cambio, ¿tú Sí, qué piensas? yo no me he detenido a pensar tanto en una tipología de edificio. Más bien lo que siempre he pensado es que sea algo que sea más que tectónico, que sea un proyecto que Ya. conlleve una parte educativa, una parte que podamos dejar como legado, ¿no? O Pero, como, perdón, describe tectónico. bueno, tectónico para mí que constructivo, ¿no? Más que el edificio. Que sea un proyecto que el edificio esté acompañado de una gesta cultural Ok, y o académica. ya. Y que hacemos algo, pero que eso esté acompañado de documentos o de experiencias a nivel cultural, educativo, que deje más que la huella construida y que sea algo como que podamos usar de referente para los dos países. Mm, Así o que sea, más como, que pensar en la tipología de edificios, más me dediqué a pensar qué se podemos hacer que lo construyamos, pero que redunde en algo que o sea, impacto. sí que tenga impacto a nivel educativo, cultural, de países, que redunde en ideas o en... Sí, que sea como una cosa mucho más trascendental Sí. que pueda impactar y a su vez generar Sí, es cosas derivadas de. como cuando uno hace la tesis de grado, ¿no? Uno hace el diseño, pero hizo la investigación antes y se quedan las dos cosas. Entonces se queda el legado académico, ¿no? Y Ya, conocimiento que lo pueden utilizar las otras personas cuando van a la biblioteca o consultan y no es solo visitar un lugar. Más bien he pensado en algo así. pero a ver, un ejemplo. Un ¿Tipo ejemplo. qué? Pues que no pienso en la tipología, pero si tuviera que obligarme en este momento a escoger una tipología, A ver. debería ser algo mixto. Pienso siempre que debería ser algo quizás académico, social. O sea, que sea Ya, académico, pero que gente que no es estudiante ya pueda participar de ese espacio claro. también. Y que pueda trascender en el tiempo. Sí. Que no depende estrictamente de las demandas de un mercado. O de una etapa de tu Una vida. etapa, sí. Sí, como, claro. Sí, pues probablemente una arquitectura pública o público-privada ¿En que qué tenga país será? impacto.
Bueno, pues hay que trabajar para ver qué pasa. A ver si lo logramos. Oye, a ver, tengo Sí. otra pregunta acá para ti, de lo que preparamos. Eliseo, durante más de 20 años hemos mantenido un diálogo entre México y Puerto Rico, ¿no? Que es entre el Caribe y la América Latina continental, porque pues es Sí. América, es Hispanoamérica. Desde tu perspectiva, ¿qué afinidades culturales o territoriales encuentras entre estos contextos que influyen en la arquitectura? Más que hablar de México, ahí se me ocurre más Hispanoamérica. México es muy cosmopolita en muchos sentidos. Aquí yo he conocido, obviamente, muchos mexicanos, son millones, pero hay instancias en que conozco gente de muchos países que viven aquí. Y esa multiculturalidad que hay dentro de México, no solo en la cultura de ustedes, sino en la que otras personas también traen, me llevan a pensar ahí perdí el hilo, ahí perdí el hilo. ¿Qué Ya, hablaba? empieza. Que no me acuerdo de qué hablaba. De la, de la multiculturalidad. ¿Quieres que te repita la Sí. pregunta? Bueno, repito la pregunta. A ver, tengo una segunda pregunta, Eliseo. Durante más de 20 años hemos mantenido un diálogo entre México y Puerto Rico, ¿no? Que es entre el Caribe y la América Latina, y yo lo diría más bien entre Hispanoamérica, la continental y la caribeña, ¿no? Las Antillas. Desde tu perspectiva, ¿qué afinidades culturales o territoriales encuentras entre esos contextos que influyen en la arquitectura? Eh, México es muy grande, así que es como muchos países. Apenas vi Monterrey por primera vez y es como otro país. Ajá, Afinidades, pues muchísimas. Yo creo que todos los hispanoamericanos y latinoamericanos tenemos muchas cosas en común que varían, pero a fin de cuentas sí nos gustan las mismas cosas. La energía suele ser parecida, los objetivos suelen ser parecidos. Gran parte de México hay cosas climáticas y geográficas que podemos replicar ajá, muy fácilmente. ujú. Hay otras que son muy distintas, pero Puerto Rico, que es un territorio muy pequeño, tenemos multiplicidad de climas también. Así que yo creo que Puerto Rico es como un pequeñito México. Sí, Tenemos dos zonas muy grandes diferentes, tenemos climas áridos, tenemos climas selváticos, así que yo veo muchas afinidades, compartimos un mismo mar, sí. el mar Y Caribe. algo que admiro de México, que en Puerto Rico existe, pero creo que debe existir más, es la admiración por el arte hispanoamericano. Ya, Aquí he tenido la experiencia de Sonamaco y ese tipo de cosas, y es impresionante que todo el mundo básicamente participa del arte, y eso es algo que en Puerto Rico me gustaría que ocurriera más. sí, bueno, recuerda que lo que existe actualmente es el legado de políticas públicas Ujú. donde se ha querido incorporar el arte como parte de un estilo de vida, ¿no? Incluso del programa, después de la Revolución Mexicana hubo proyecto teórico de eh, cómo incorporar las artes dentro de toda la educación. De hecho, en los libros de texto gratuitos hay trabajo de artistas muralistas de diferente índole ilustrando los libros, o sea, crecimos con una cultura visual Sí. en las artes total, además del patrimonio y la cercanía que tenemos con el pasado prehispánico a través de las ruinas arqueológicas. Falta mucho trabajo por hacer, pero sin duda existe una especie de integración plástica en la vida. A mí me encantaría que fuera mayor. De hecho, desde la oficina nosotros trabajamos en que se sume más a esta política, pero sí, sí hay, o sea, es un esfuerzo de muchas décadas, Sí. ¿no? Tanto por legado como también como por política. Y bueno, estos años ha sido más laxo, más suelto, pero sí existe un, creo que existe un interés, Sí. ¿no? Pues eso es algo que me gustaría que en Puerto Rico pasara más y pues quiero ser parte de ese cambio y por eso pues estamos en eso, haciendo actividades culturales también y integrando las artes y otros profesionales del diseño a los proyectos. Tengo una pregunta para ti, una adicional, hasta que nos detengan. Tu trabajo como arquitecto ha abarcado espacio público, espacio privado. Yo he Ajá. visitado muchísimas de tus obras, proyectos urbanos de distintos tipos. ¿Cómo ves hoy el papel del arquitecto como agente cultural dentro de nuestras ciudades latinoamericanas?
porque ya que has hecho ese tipo de proyectos que abarca como que a todo tipo de población, ¿cómo ves tú el papel del arquitecto en general como agente cultural? Mira, a ver, eh, hay como, ¿cómo lo veo? Bueno, para mí, de entrada, como imagen, el arquitecto es un agente cultural, o sea, es un ente social, Sí. obvio, obviamente, pero tiene que estar la conciencia de ese ente social que forma parte de la construcción de la cultura. O sea, no que es una cosa ajena. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo como un ente que debe estar consciente de su impacto social guión cultural, para que entonces en el acto del ejercicio mismo de su disciplina sepa la injerencia que él puede, que este ente puede tener en su contexto. Entonces, lo veo como una pieza importante, sin duda, Sí. ¿no? Como un elemento importante dentro de una orquesta. Yo estoy un poco en contra en las formas en las que el mercado actualmente quiere entender a un arquitecto como abstraerlo tal vez como de estas condiciones sociales, éticas, culturales, por hacerle creer que hay un tema como de ego y de poder en temas de decisiones de mercado. Es decir, como yo decido o soy partícipe de la nueva tendencia que el mundo de las pinturas quiere que yo diga para ayudarle a la marca a que venda el color del año. Ya. Pues eso me parece ridículo, Sí. me parece vergonzoso, de hecho. Ujú. O sea, Sí. o sea, como por qué ser partícipe de tendencia, o sea, todos estamos inmersos en este mercado y en este modelo económico, ¿no? El capital o el neoliberalismo, que es como la parte como más desgarrada del capital, del capitalismo. Pero si estamos conscientes estamos hablando de historia, estamos hablando de patrimonio, de cultura, de tradición, de linajes, ¿no? Como desplazar eso por ideas del mercado que a alguien le importa y Sí. que le importa comercializar, pues yo creo que no deberían tener trascendencia. Entonces ahí es donde yo creo que los arquitectos debemos ser incluso como estos agentes, que ya somos estos agentes sociales, pero con una visión sofisticada, es decir, completa, compleja, y que formemos parte de una resistencia donde evitamos que se diluya la tradición cultural Ujú. por tendencias de mercado. Porque me parece terrible que se desplacen o se acaben cosas que se han acumulado en los miles de años de las civilizaciones, como para que se acabe porque a alguien en una oficina le importa que compres tal y que eso desplace Sí. memorias, tradiciones, usos y Sí. costumbres. Entonces, para cerrar, porque ya me conoces, soy muy clavado, yo pienso que la existencia del arquitecto como un ente creativo debe ser con un compromiso de conocimiento, el mayor conocimiento que sea posible tener, que nunca es suficiente, porque pues nunca se sabe, o ya no hay forma de saber todo, obviamente, pero entre más enterados estemos, y no, o sea, tanto internacionalmente como localmente, ¿no? Estar enterado qué está pasando con mi comunidad, qué está pasando en mi colonia, con mi familia, con mi pasado, ¿no? Con una preocupación sobre el futuro, o sea, derivado de nuestro actuar en el presente, pienso que ahí es donde me parece importante entonces la figura del arquitecto, como un ente social que tiene la capacidad de orquestar, de componer, de diseñar Ujú. mejores entornos, tanto Yo, físicos como sí. sociales y demás, ¿no? No sé si es tu opinión, es la mía. Yo creo que el proyecto de la Duna Sí, vino a no sé cuál palabra usar, no a cerrar porque tu carrera va a seguir por muchos años, pero no sé, creo que fue un parteaguas en tu carrera, porque sí, creo que fue el ujú, proyecto que hizo que te metieras en lo que te estoy preguntando, ¿no? En que el arquitecto no es el diseñador de una pieza y ya. El arquitecto es entonces alguien que afecta a toda una comunidad, a toda una sociedad, a todo un paisaje y ahí él se convierte en un agente cultural más que en un diseñador puntual. y bueno, y entendiendo que el diseño es cultura. O sea, por ejemplo, voy a retomar ahorita el ejemplo que comentas de la Duna Skate Park, que es este parque que hicimos en la ciudad Juárez, en las orillas de la ciudad Juárez, que es una ciudad fronteriza Ujú. con Arizona. Sí.
bueno, con Texas más bien, bueno, sí, con Texas, pero como, fíjate, yo creo que desde la formación universitaria, desde la Escuela Nacional Preparatoria, fue como estuvimos muy conscientes, creo, de los valores, ¿no? Teníamos un curso con el doctor Villalpando, gran catedrático universitario, sobre un año de lógica y un año de ética, y ética filosófica, o sea, o sea, hablábamos de valores. Entonces quedó como tan arraigado en mí como entender, o sea, desde la casa, pues creo yo que tuve una buena educación, ¿no? De valores, pero después cuando se sofistica ese conocimiento por medio de una disciplina llamada filosofía y hablábamos de ética, me quedó claro que lo que aprendí ahí, yo quería llevarme, llevar mi vida en ese ámbito, o sea, como en ese camino, ¿no? De valores. Entonces, toda mi práctica desde hace 20 años ha girado en torno a cada proyecto que desarrollamos, cómo podemos aportar a mejorar la vida de alguien. Entonces, yo no veo el diseño como lo que toca hacer para formar parte de la tendencia del momento, sino más bien, ¿qué le voy a aportar a esta persona para que la vida de esa persona se desarrolle de mejor manera? Sí. Entonces yo por eso, más que pensar en clientes, yo lo que digo, bueno, más bien es gente que nos consulta y que nosotros los acompañamos. Nosotros usamos mucho la palabra que viene de la psicología, este concepto de acompañamiento. O sea, nosotros acompañamos a personas en su vida y les vamos resolviendo sus necesidades espaciales. Que se llama arquitectura, se llama arquitectura, pero en ocasiones se le llama interiorismo, en ocasiones se llama mantenimiento, en ocasiones se llama bienes raíces, pero los vamos acompañando en que su ente, su cuerpo, se desarrolle de mejor manera. Cuando llega la de un skate park, era un proyecto del primer año de la administración del presidente pasado, y tenemos la oportunidad de trabajar una paisajista, otro arquitecto paisajista, Eduardo Peón, y yo, que me invitan como tercer ente a bordo, a formar parte de solucionar pequeños problemas, bueno, grandes problemáticas con pequeños ejercicios puntuales en zonas fronterizas. La frontera norte de México es de las fronteras más complicadas en el mundo. Y cuando llega a nosotros un proyecto, de forma muy general lo voy a explicar, había dos opciones, ¿no? Simplemente hacer lo que, ¿no? O sea, a mí me da un poco de pena como no ser sensible a las condiciones del otro, sobre todo porque podemos entender que tenemos condiciones de cierto privilegio como diseñador, ¿no? Desde tu barrio cool, tu escritorio Vamos a cool, hacer esto. voy a diseñar al otro lo que yo creo que es mejor para el otro, pero pues yo no vivo como vive el otro. Claro. Entonces, de entrada fue como, dije, yo no puedo tomar ninguna decisión sobre el espacio, sino viene una investigación que sea una antesala por gente que tiene mayores herramientas sobre lecturas sociales. Y entró Paulina Carrillo, una socióloga que trabaja con nosotros para detectar de qué se trataba. Después una urbanista. Después el paisajista. ¿Y sabes en qué momento hicimos una raya? Una primera raya como objeto arquitectónico en la semana 4 o 5. O sea, un mes de investigación en un acto más bien de sensibilidad, de sensibilizarnos o tratar de enterarnos qué vive cómo se vive ese territorio y cómo una comunidad vive ese territorio. Derivado de eso fue que terminó el proyecto en un pabellón para usos, o sea, no había sombras, no había techitos donde dos vecinas se juntaran a hablar en pleno desierto a 45 grados Celsius. Entonces, ¿qué se necesita? Un techo para que la gente hable. ¿De qué forma? Tipo cueva, ¿no? Como casas grandes, la zona arqueológica. Y que por la topografía dijimos, bueno, ¿por qué no se vuelve un parque deportivo donde se genere un programa arquitectónico que le dé oportunidades a gente que realmente está muy distante del bienestar, cuando está etiquetado esa sección de la Ciudad Juárez como de extrema pobreza? Surge en mi mente que también la arquitectura es es capaz de generar oportunidades. O sea, como que siempre pensamos que la arquitectura es el objeto que tú usas y ya, pero no que el objeto arquitectónico te genere oportunidades. Entonces, ¿cómo generas una oportunidad? Hicimos una, una pista de skateboarding de para gente de bicicleta, BMX, patinadores, bla, bla, bla.
para que el peor escenario es que a lo mejor se vuelven deportistas de alto rendimiento del skateboarding, cuando nunca en su vida pudo haber pasado. Entonces, como lo dices, sí fue una revelación. Me di cuenta que la arquitectura puede hacer más que simplemente servir. O sea, sí servir como de forma operativa, pero también puede ser una plataforma de oportunidades. Yo veo ese proyecto y pienso en eso, ¿no? Que tiene una envergadura mayor que quizás haber hecho un edificio. Y también me pongo a pensar en que quizás nuestra práctica no se debe ver como proyecto A, proyecto B, proyecto C, sino que nuestra práctica quizás se debe ver como con un conglomerado de intervenciones en nuestras ciudades, en nuestros países, que igual llevan un hilo conductor y una razón específica, pues, que va a beneficiar no solo al cliente, sino a la gente que rodea el espacio o que lo utiliza secundariamente. Así que yo como arquitecto creo que compartes un poco esa opinión, que quizás no es proyecto A, B, C, D, sino que nuestra práctica se convierte en un gran proyecto. Así que gracias a Amazing Speaker por esta oportunidad. Y sí, esto es un puente. Esto es un puente. Pues muchas gracias y gusto platicar contigo. Gracias.